En el marco de la discusión en torno al neoliberalismo y las nuevas técnicas de poder, vamos a presentar esta mesa en donde vamos a tratar de discutir en torno a un libro sobre Yang Byung-chul. En realidad el libro es el que estamos presentando ahí, y vamos a tener primero a algunos expositores y luego tendremos a las tres de las coautoras. El libro en cuestión es en coautoría Luciana Espinosa, María Cristina Ruiz del Corrier, Ana Paula Pelchazade, María Beatriz Greco y Senda Sverko. El prólogo del libro es de Ricardo Forster y la entrevista es a Jorge Alemán y las notas son de Paula Kuffer. Creo que no me olvido de nada. Es Hubo Ediciones del año 2018 en la colección La Tripulación. Vamos a escuchar primero a Julián Barsavsky, luego a Miguel Ángel Forte y luego escucharemos a las coautoras. Un par de comentarios sobre el libro. Recordemos que estamos hablando de... En realidad, según sé, en coreano el patronímico va primero, así que en realidad habría que decir que es Han Byung-chul. Así que bueno, nacido en Seúl en 1959, estudió en la Universidad de Corea del Sur, en Seúl, estudió metalurgia y posteriormente se trasladó a Alemania, donde estudió filosofía en Friburgo. Estudió también literatura y teología, literatura alemana y teología en la Universidad de München. En 1994 se doctoró en Friburgo con una tesis sobre Heidegger y a partir del año 2000 comenzó a trabajar en el Departamento de Filosofía de Basilea. A partir del 2012 es parte de la Universidad de Berlín y desde entonces ha publicado una cantidad muy importante de libros. Yo tengo como 17 contabilizados, no sé si puede haber más. Muerte y alteridad, filosofía del budismo zen, sobre el poder, hiperculturalidad, buen entretenimiento, el aroma del tiempo, que es del 2015, la sociedad del cansancio, que tuvo una especial repercusión en los medios. Posteriormente también Shansai, el arte de la falsificación y de la deconstrucción en China, topología de la violencia, la sociedad de la transparencia, la agonía del Eros, por favor cierra los ojos, en el enjambre, psicopolítica, la expulsión de lo distinto. Hago esta enumeración porque en realidad eso significa que es un autor que nos es muy accesible en castellano. Todos estos libros están traducidos. Y según sé, de lo poco que no está traducido son esas primeras obras sobre Heidegger del año 99-2000 que están en alemán. Tenemos la editorial Caja Negra, que tiene algunos de los títulos del autor que están presentes allá. Así que bueno, afortunadamente podemos también consultarlos. Y posteriormente vamos a tratar también de debatir sobre el libro que presentaremos en breve. Nuestro primer expositor va a ser Julián Barsavsky, que es licenciado en Ciencias de la Comunicación de la UBA, es periodista. Estábamos tratando de ver cuántos artículos lleva publicados. Creo que superamos los 1000. Página 12, Anfibia, Le Monde Diplomatique, Brando, National Geographic, Lonely Planet, son algunas de los lugares en donde ha publicado. Y tiene dos libros particularmente interesantes, uno de ellos es Japón desde una cápsula, que lo tenemos también allá disponibles, y un libro que estábamos debatiendo, curiosamente no me corresponde debatir con el autor el nombre del libro, pero como tiene dos versiones, es un libro sobre Corea, dos caras de una misma Corea en la versión española. Es también docente de escritura de crónica de viajes y además es un interesantísimo fotógrafo y documentalista. Y luego escucharemos a Miguel Ángel Forte, que es maestría en Ciencias Sociales en Flaxo, licenciado en Sociología, profesor de enseñanza secundaria y universitaria, fue director de la carrera de Sociología y fue miembro de la CONEAU. Y tiene un
libro que se llama Sociología, Sociedad y Política, en Augusto Comte, que está publicado en Eudeva, y ese libro tan interesante, Modernidad, Tiempo, Forma y Sentido, ¿no es cierto? Así que primero vamos a escuchar durante 15 minutos, y posteriormente voy a introducir a las 3 de las coautoras del libro de referencia. Muchísimas gracias por la invitación, y quería decirles que saludo especialmente la edición de este libro de Muse, criticando a Byung-Chul Han. Muchas de las cosas que ustedes critican, yo por lo menos me las he preguntado, pero no llegué a los puntos de vista de ustedes. Sí me los he preguntado, pero digo, mi respuesta es no estoy de acuerdo, ¿no? Toda crítica que venga a continuación, por supuesto, es totalmente amistosa. Somos gente que pensamos muy parecido. Simplemente creo que tenemos interpretaciones distintas del autor. Creo que tiene una escritura muchas veces, y no inocentemente, algo ambigua, para generar polémica. Es interpretable para un lado o para otro, y creo que eso está buscado. Es una trampita o un jueguito, o incluso una herramienta de marketing. ¿Por qué no? Uno de los planteos que ustedes hacen, creo que el más fuerte, es que su crítica en alguna medida es inconsistente, que es circular, que no es una crítica a fondo al neoliberalismo como tal, y que incluso toma las lógicas del neoliberalismo para hacer un negocio oportunista con técnicas marketineras, en alguna medida, ¿no? Después, si no dicen eso, me lo corrigen, por favor, y les pido disculpas. Y básicamente están planteando que es conservador, que nos invita a no hacer nada, o que nos invita a regar el jardín, como el último de sus libros, libro que a mí particularmente no me gustó mucho, un poquito naive, pero yo no creo que Byung-Chul Han nos invite a la pasividad para nada. Creo que él básicamente hace diagnósticos, ¿no? Creo que es un diagnóstico muy inteligente y en alguna medida novedoso acerca de la lógica del neoliberalismo por Guerra Fría, y creo que hace un desarrollo muy interesante sobre el concepto del panóptico de Foucault, que no es que lo refuta, sino que lo desarrolla y lo adapta a los nuevos tiempos con su concepto del panóptico digital. Tanto uno como el otro creo que son los aportes más importantes de él. A mí me han resultado fundamentales para mi trabajo desde la crónica periodística, que yo no me limito solamente a contar un viaje, ¿no? Yo trato de entender. Y yo llevaba muchos años estudiando el Asia y escribiendo crónicas sueltas sobre el Asia, y de golpe me enteré por una nota que publicó Seiger en Radar, donde hablaba sobre la selfie, y dice, estudioso de la digitalidad, y me gustó ese artículo. Vamos a leer a ver de qué se trata este hombre. Bueno, todas esas crónicas y observaciones que yo tenía sobre el rigor en el trabajo, que está ligado también al confucianismo, sobre el suicidio, sobre la asexualidad japonesa, todo eso se murió así, en una serie en 2 libros, uno sobre las Coreas, otro sobre Japón. Fue la base que me permitió a mí terminar de entender y de sistematizar un poco, ver qué hay detrás de todo ese trasfondo. Por eso a mí me pegó tan fuerte la obra de Han. Y yo no creo que sea un escritor conservador, donde él realmente da su punto de vista, porque en sus libros creo que hace diagnóstico, donde da su punto de vista es en las entrevistas. Ahí están más sus opiniones políticas, a pesar de que su libro creo que es una crítica radical, profundísima al sistema neoliberal. Por ejemplo, en una entrevista por acá en el Diario del Mundo le preguntan sobre el fenómeno de los chalecos amarillos, y él dice que bueno, son gente que se queja, que no tienen jefe ni programa, están muy enojados pero no tienen la ira que lleva a la revolución. Y que son gente que identifica síntomas, ¿no? Ellos básicamente, había una ecotasa, fue lo que disparó todo, a pesar de que después hay otras cosas, pero dice que esta gente identifica el síntoma y quiere anular ese síntoma, pero que la causa del síntoma sigue intacta. Y fíjense lo que dice textual en la entrevista Han, dice: hay que combatir el propio sistema, en lugar de tratar inútilmente de remediar el síntoma. Para mí esto no es para nada una invitación a mirar hacia adentro, a meditar, ni mucho menos al yoga o cosas así, que evita la resistencia, ¿no? Que despolitiza, que evita la militancia. En el libro, por ejemplo, Jorge Aleman,
mi admirado Jorge Alemann, dice que Han plantea que no hay lugar para el conflicto, ¿no? Cuando dice que la política se ha positivado, se le quita todo rasgo de conflictividad, lo mismo que el amor, lo mismo que el trabajo, se ha positivado como lugar de realización, se le quita todo concepto de explotación. Pero agrega Alemann, y esto es lo que no coincido, que Han dice que es preciso seguir consumando esta realización. Es decir, para mí esto es un agregado, haciéndole decir a Han cosas que no está diciendo. Él hace un diagnóstico. Yo no veo para nada que él esté planteando que le guste, que esté bien, que no quede otra. Él nos invita a reflexionar. De una reflexión puede salir cualquier cosa, planteo yo. En esa entrevista le dicen que en España se ha eliminado filosofía en el bachillerato, ¿no? Y él dice, se elimina todo lo que no reporta un provecho económico inmediato. Se renuncia a la formación integral a cambio de la formación profesional. Renunciar a la filosofía significa renunciar a pensar, dice él, ¿no? La filosofía es un pensamiento meditativo que se distingue del pensamiento calculador. Hay un pensamiento... hoy el pensamiento se asimila cada vez más al cálculo. El pensamiento calculador da continuidad a lo igual. El pensamiento filosófico es el único capaz de engendrar algo totalmente distinto. Hoy vivimos en un infierno neoliberal de lo igual. La filosofía interrumpe lo igual. Es allí donde hay que introducir la filosofía como asignatura. Y dice, la revolución comienza con el pensamiento. La filosofía es la comadrona de la revolución. Por lo tanto, yo en ningún momento veo que él esté invitando a no hacer nada, a no resistir. Que planteó, que lo dice en un artículo que salió en El País, titulado ¿No es posible la revolución? Sí, lo dijo. ¿Quién sabe de todos nosotros hoy si es posible y cómo? Recetas no tenemos, que lo tenemos como un ideal, sí, pero si uno mira los intelectuales de izquierda actuales, Zizek, Chomsky, Piketty, Laclau, ninguno de ellos sabe qué hacer en un sentido leninista, ¿no? La pregunta del qué hacer para hacer la revolución. Somos hipercríticos todos, queremos y deseamos un cambio, no sabemos muy bien cómo, pero lo buscamos. Yo no veo a Han parado en otro lugar que en ese mismo que nosotros, creo yo. Después se plantea bueno, que tiene tendencia al bestseller, ¿no? Que hace, digamos que trucos simplificadores, binarios, efectistas, que son fáciles de digerir y por lo tanto se convierten en un bestseller. Por un lado, yo creo que saludo que Han sea un bestseller, saludo que haya millones de personas leyendo filosofía crítica, desde mi punto de vista hipercrítica, y que incluso que él borre ciertas terminologías, por ejemplo marxista, que penetre otros sectores de la sociedad, que salga por sobre todas las cosas también de la academia, que no escriba un libro así, que escriba un libro así, me parece bien, no estoy de acuerdo que lo digan despectivamente que es un escritor Twitter. Él no escribe tweets, escribe ensayos filosóficos muy profundos. Por lo tanto, a mí, su explicación de la sociedad del cansancio, ¿no? Para explicar la hiperexplotación, autoexplotación estudiantil en Corea del Sur y la explotación laboral, me permite darle un contexto y, por ejemplo, que yo publique crónicas sobre el paradigma del neoliberalismo para nuestros neoliberales, como puede ser Japón y Corea del Sur, en Clarín, en La Nación, en Brando, y que lectores de derecha, muchos de ellos, se planteen, se hagan preguntas, pero no está tan bueno como uno creía. Yo no quiero esto para mi país. Eso me sorprendió muchísimo y creo que es valorable que Han penetre en otro mundo, ¿no? En ese mundo que a veces es el que define una elección en muchos casos, ¿no? Los que no tienen muy claro lo que pensar. Él plantea que, por ejemplo, la política digital, entendida como enjambre, ¿no? La política positiva, es decir, convertir en el infierno lo igual, el predestinamiento a tener que elegir entre dos tecnócratas iguales con un partido distinto. Él no está haciendo una apología de todo esto,
sino que le está haciendo una crítica. Yo no veo por dónde se pueda pensar eso. Sí estoy de acuerdo en que no fundamenta mucho, fundamenta muy poco, me encantaría que fundamentara mucho más. Pero bueno, a veces los filósofos se permiten cosas que los sociólogos no tienen permitido, que tienen que ir al gráfico, a todo eso. Que es un poco naive, a veces sí, me lo he preguntado, y a veces en esos casos sí he concluido que a mí me parece. Por ejemplo, este libro sobre el jardín, que los CEOs capitalistas mandan a leer a sus empleados a Han, me parece raro. Puede haber algún caso, pero yo no me imagino a los CEOs en masa mandando a sus empleados a que lean a Han para aumentar la productividad. Porque Han lo que te está diciendo es: avivate, te están explotando más que antes y están aumentando la plusvalía. Y por si fuera poco, en el tiempo libre que te queda, trabajás gratis para Mark Zuckerberg, ¿no? Entonces, te está avivando, no te está diciendo seguí haciéndolo, creo yo. Ese es un poco mi punto de vista, ¿no? Esas son mis críticas, digamos, al libro. Por ahí, si queda tiempo, prefiero guardarlo para rehablar. Bueno, voy a darme vuelta un poquito para mirar los docentes, sin darle de espalda. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación a Hugo y a Julián, que me invitó a participar de esta reunión sobre el libro ¿Por qué no leer a Byung-Chul Han? Yo, digamos, estaba escuchando recién esta mesa y viendo, hay un autor, yo por alguna manera lo voy a citar también, que es Niklas Luhmann, un alemán ya muerto, que en parte cita varias veces Byung-Chul Han en sus libros, que dice: el futuro es la probabilidad de lo improbable. Y de veras que sí, porque yo empecé a leer a Byung-Chul Han en el 2014. Y cuando yo decía que estaba leyendo, me decían ¿Byung qué? Me decían ¿Byung-Chul quién es? Bueno, y pareciera ser que pegó en los libros de Byung-Chul Han. Y digamos que me quiero referir un poco, digamos, al libro de las compañeras, diciendo que, bueno, que ya que se trata de un libro, de una crítica o sea, es un libro que es crítico, yo voy a hacer crítica de la crítica, de esta crítica que las compañeras hacen a Byung-Chul Han. En primer lugar, me parece que ellas demuestran que hay que leer a Byung-Chul Han, porque ha sido tal la atención que han puesto sobre el autor, tal la pasión que les ha despertado, que por momentos a mí me hacía recordar así un poco Marx y la izquierda hegeliana, ¿no? O sea, la izquierda hegeliana la conocemos por Marx, que los puteaba, digamos. Entonces, gracias a eso conocemos la izquierda hegeliana, autores que a lo mejor Feuerbach, Bruno Bauer, el mismo Hegel. Yo soy de la idea de que si me apuran, digo que si no era por Marx hubiese, no sé si pasado desapercibido, pero en parte. Razón por la cual yo digo que celebro este libro y, digamos, en realidad las compañeras confirman que hay que leerlo a Byung-Chul Han. Digamos, la primera conclusión que yo saco después de haber leído con atención el libro de las compañeras es que a Byung-Chul Han hay que leerlo. Y yo creo que tiene una gran virtud, digamos, que es precisamente Byung-Chul Han permite hacer una lectura profunda como la que hicieron las compañeras. O sea que él trabaja en un registro que es sumamente difícil, que es escribir para que sea comprendido por una gran cantidad de gente, vamos a decir, además también que haya despertado la inquietud de los especialistas en filosofía, vamos a decir así, para que decodifiquen lo que él está tratando de decir. Esto me parece que en este sentido yo lo coloco a Byung-Chul Han como heredero de la ilustración, digamos, ¿no? Poder hacer posible que aquello que resulta muy complejo y lo hemos aprendido, por suerte, algunos o algunas, podamos transmitirlo y hacer que esto sirva, en definitiva, en parte para la liberación de la condición humana. Esto es lo que a mí me parece, digamos, acerca de Byung-Chul Han. Ahora, respecto de la cuestión específica de la crítica que las compañeras le hacen a Byung-Chul Han, para hacer una síntesis, digamos, yo diría que un poco lo que nos quieren decir es que Byung-Chul Han cae prisionero de lo mismo que critica, digamos, ¿no? O sea, que esta idea, digamos, de que el capitalismo nos lleva a una situación de no poder responder, él no responde, digamos. O sea, es como que cae en la propia situación que él describe. Ahora, si yo tengo que hacer una crítica radical,
y criticar a Byung-Chul Han y a las compañeras en un mismo bloque es que Byung-Chul Han y las compañeras, como muchos, se comieron el amague de hablar del neoliberalismo en lugar del capitalismo. Porque esto presupondría que hay un capitalismo de rostro humano, que habría un capitalismo que nos trae plusvalía, que habría un capitalismo que no fumiga, que no contamina, que no explota a la clase obrera. ¿Habría un capitalismo así? Yo pienso que no. El neoliberalismo es un amague para no hablar de fondo del capitalismo, digo. Entonces, en ese sentido, nos hemos contagiado de esta idea de criticar al neoliberalismo y no criticar al capitalismo, ¿no? Por ejemplo, que en la última campaña electoral prácticamente no se habló del capitalismo. Se toma como válido, como que es el único régimen posible de intercambio social. Eso por un lado. Por otro lado, digamos, insisto que me parece rico el trabajo y me parece interesante esta crítica que le hacen a Byung-Chul Han sobre este problema, esta idea de la pasividad. Ahora bien, a mí me parece, digamos, que hay una cuestión teórica en el caso de Byung-Chul Han que nos lleva a pensar que no hay posibilidad de revolución. Es la capacidad que tienen los sistemas autorreferenciales y autopoiéticos de la sociedad contemporánea de anular los estímulos y convertirlos en estímulos del sistema y resolver el conflicto en el interior de cada sistema en particular. Es decir, el sistema político resuelve los conflictos políticos adentro del sistema político. El sistema económico resuelve los problemas económicos en el interior del sistema. Esto hace posible, en realidad, que el sistema continúe. De ahí, entonces, que cada acción que nosotros hacemos son, digamos, neutralizadas por el propio sistema. Esta creo que es la postura teórica que hace Byung-Chul Han, en el sentido de que los sistemas no permiten, digamos, el rebasamiento de cada uno de ellos hacia el conjunto de la sociedad. Pero por supuesto que esto es, digamos, me lleva a decir algunas cosas sobre Byung-Chul Han que hicieron a que yo me pusiera a leer y a estudiar a Byung-Chul Han y la lectura que yo hice del autor. Yo soy profesor de sociología, digamos, todo ese tema. Y me parecía, digamos, en gran parte, que yo doy dos materias en la facultad, una sociología general y una materia sobre Luhmann, que me permitía percibir cómo es posible hablar desde una posición de sujeto en una sociedad sistémica, digamos, ¿qué le pasa, vamos a decir, a alguien que padece, pero que lo puede convertir en un tipo ideal de padecimiento, hablando en términos de Weber, ¿no? ¿Cómo hace posible que... una cosa antes que me olvidé, está muy bien esta idea de que Weber dijo a lo mejor más diciendo que la creencia subjetiva en el orden es lo que te hace obedecer, digamos, ¿no? Es el paso que no da él y ustedes piensan que es un paso más que da Weber en la creación de Byung. Eso me pareció bárbaro también. Me estoy acordando de cosas, ¿no? Asociando libre. Bueno, entonces digo que en realidad la posición del que padece está muy bien tematizado por Byung-Chul Han. Pero por otra parte, que fue un seminario que dimos, que acá hay algunos alumnos que fueron de ese seminario, un seminario sobre Byung-Chul Han y Marx, que a mí me parece interesante trabajar la cuestión de la problemática de la autoexplotación en el mundo contemporáneo. Esta idea según la cual nosotros nos autoexplotamos y cuando nos autoexplotamos sentimos que nos estamos realizando. Y el disciplinamiento de la vida sobre la ortopedia del currículum vitae, digamos, ¿no? Cada acción que hacemos sirve solo si el currículum vitae en el sistema lo reconoce como tal, si no es una pérdida de tiempo. Y precisamente lo interesante de Byung-Chul Han es que nos lleva a pensar en las revoluciones en el tiempo, en la posesión del tiempo. Y me parece sumamente atractivo esta idea de que nos mande a pensar, ¿no? Que nos devuelva a la vida contemplativa. Está bien, yo creo que está un poco zarpado en la Oda a la Tierra con la vida contemplativa. Se fue a refugiar en su jardín y descubrí que es católico, Byung-Chul Han, ¿no? Es católico, él lo dijo recién. Entonces habla de Dios, habla de la creencia. Yo le consulté a una amiga ex monja que tengo y es un católico. O sea, todo, me llama, me manda mensajes. Sí, vos sabés que es católico en serio este tipo, ¿eh? Es católico en serio, me dice mi amiga. Pero de todas maneras, más allá de esto, yo creo que recoge Byung-Chul Han temas que han sido trabajados, y eso fue el último seminario que dimos en Flaxo, cuestiones que han sido trabajadas por la escuela crítica. Esto es la problemática de la colonización de la conciencia en el capitalismo y esta sensación, digamos, de alienación imposible de zafar, vamos a decir así. Es decir, la ideología de la supervivencia está instalada de tal manera en nosotros que naturalizamos.
Pero esto, por supuesto, que tiene que ver con la capacidad que tiene el capitalismo de romper, o mejor dicho, hacer una continuidad entre el espacio de trabajo y el espacio de juego y el espacio de descanso. Es decir, nosotros tenemos el celular y no sabemos exactamente si estamos jugando en Facebook o estamos laburando, ¿no? Porque la tecnología ha ayudado a que se produzca este fenómeno. Y en ese sentido creo que Byung-Chul Han lo analiza muy bien. O sea, lo que pasa en relación con la tecnología, lo que pasa en relación a el necesario narcisismo que el capitalismo impulsa para poder sobrevivir. Y en ese sentido yo creo que es muy válido el texto que han escrito las compañeras. Me parece interesante esta idea de, digamos, a ver, acá hay otro problema, ¿no? Si nosotros entramos a bajar filósofos por la cuestión ideológica, nos quedamos mal. Porque vamos a suponer, ¿no? Heidegger es un nazi, que gracias a Hannah Arendt lo incorporaron al panteón. Ahora, vamos a bajar el nazi. Tenemos que bajar a Foucault, tenemos que bajar a Derrida, tenemos que bajar a Deleuze, porque todos son heideggerianos. O sea, está bien, yo no tengo problema, soy marxista, ¿eh? No tendría problema bajar a todos. Pero yo no creo que pueda afiliar a Byung-Chul Han a mi partido, que es el Nuevo Más. Bueno, hasta acá. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias por el poder de síntesis, y ahora vamos a presentar a las tres de las coautoras. María Greco, doctora en Filosofía y Ciencias Sociales de la UBA y la Universidad de París 8, licenciada también en Psicología, es profesora universitaria y autora de La autoridad pedagógica en cuestión, El espacio político, Emancipación, educación y autoridad, Sexualidad, relaciones de género y de generación, Cognición, aprendizaje y desarrollo, y seguro que me estoy olvidando de un montón, pero bueno, tenemos que ser más o menos sintéticos. Y Ana Paula Penchazade, coautora también del libro, licenciada en Ciencias Políticas también de la UBA, magíster en Sociología y Ciencias Políticas de Flaxo, doctora en Ciencias Sociales de la UBA y también doctora en Filosofía de París 8. También profesora de la UBA, investigadora del CONICET y de la Universidad de Lanús. Un libro del 2014, Política y Hospitalidad, Disquisiciones, me encantó el título, urgentes, sobre la figura del extranjero. Y Senda Sverko, coautora también, antropóloga, doctora en Filosofía y Ciencias Sociales, investigadora del CONICET, docente de la UBA y también de la Universidad del Litoral, ¿no es cierto? Es así. Autora también de un texto que se llama Foucault y Kairos, los tiempos discontinuos de la acción política. Ellas son coautoras de este libro y vamos a escuchar su presentación. Gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es una instancia más para poner a circular esta obra colectiva que la verdad es que se nos fue escribiendo, ¿no? Nosotras formamos parte, somos 5 coautoras de un proyecto de investigación que trabaja en torno al pensamiento político cofundacional. Cada una de nosotras en sus formaciones ha profundizado acerca de algunas conceptualizaciones con algunos filósofos en particular, Derrida, Foucault, Rancière, es el caso de quienes estamos aquí, y además con la particularidad de desempeñarnos en un campo de prácticas, llevando algo de ese pensamiento político cofundacional a pensar de qué manera una posición filosófica, política, transforma ese contexto de prácticas, esa manera de hacer muy concreta, en mi caso el campo educativo. Y no dejo de pensar, y cada vez que presentamos el libro surge esta idea, ¿no? Bueno, Byung-Chul Han se nos presentó y su obra como una excusa para ponernos a pensar qué quiere decir un pensamiento que transforma y que abre posibilidades emancipatorias en cada uno de los campos en los que trabajamos. En ese sentido, nos reunimos durante varios meses, miércoles por medio, a leer la obra de Byung-Chul Han, y en un momento determinado nos miramos y nos preguntamos ¿por qué leerlo a Byung-Chul Han? ¿Por qué lo estamos haciendo, no?
Un poco la iniciativa fue de Ana a partir de, ¿no?, los estudiantes, las estudiantes de la facultad que traían el texto como el filósofo de moda que no se podía dejar de leer. Se nos produjo en esa lectura conjunta un cierto cansancio, creo yo. Un cansancio que tenía que ver con una cierta repetición y una no profundización en cada uno de los conceptos en los que tal vez venimos trabajando, y a la vez la necesidad de repensar algo que decía tal vez Julián hace un rato, y es que en el diagnóstico que hacemos de nuestra realidad ya estamos construyendo una perspectiva que abre a una potencia emancipatoria o no. Yo creo que una de las dificultades que podríamos encontrar, o por lo menos algo con lo que yo discuto, es que por un lado habría un buen diagnóstico, pero en un momento segundo, lo que no hace Han es darnos una salida. Yo creo que ya en su manera de leer la realidad y en el diagnóstico y la descripción que hace, hay ya ahí una expresión de una posición acerca de la imposibilidad de salir. En mi caso, yo profundicé en términos de la subjetividad, de cómo él conceptualiza la subjetividad, y discutí con cierta forma binaria, todas lo hemos hecho, con un pensamiento binario que recoloca, ¿no?, lo que emancipa, lo que no, lo lindo, lo feo, lo posible, lo imposible. A mí particularmente me dediqué a leer psicopolítica y me encontré con párrafos en los que me pregunté, pero ¿dónde, cómo él está conceptualizando? Por ejemplo, aquí al sujeto del inconsciente. Dice, a partir del Big Data es posible construir no solo el psicoprograma individual, sino el psicoprograma colectivo. Quizá incluso el psicoprograma del inconsciente. De este modo sería posible iluminar y explotar a la psique hasta el inconsciente. Me pregunté en qué estará pensando Byung-Chul Han, qué profundización psicoanalítica habrá hecho para llegar a pensar la posibilidad de un psicoprograma del inconsciente. Y si no hay allí una lectura muy rápida por la que él nos deja con una subjetividad un tanto plana, haciendo coincidir al sujeto y a la subjetividad, como va a decir Jorge Alemán. Si no diferenciamos sujeto de subjetividad, que es, ¿no?, esa subjetividad histórica, contextual históricamente y culturalmente, nos quedamos, como va a decir Jorge, con que el crimen es perfecto. Y que pensar que el crimen es perfecto, que el neoliberalismo nos ha capturado en forma completa y que, por ejemplo, ¿no?, como va a decir en Topología de la violencia es interna y no es externa. Creo que lo que estamos viviendo hoy en América Latina echa por tierra ese pensamiento de que hoy no hay violencia externa, nos deja con las manos atadas. En el campo educativo, pensar que la subjetividad neoliberal, sobre todo en el diagnóstico que se hace de los y las estudiantes que llegan a las instituciones, no tiene posibilidad de transformación, efectivamente nos deja inmovilizados y perplejos, sin poder pensar cómo transformar, ¿no? Bueno, les paso a las compañeras para pensar lo de focalización. Bueno, gracias también a todos por venir acá en un sábado con un sol tan lindo afuera, pero está muy buena aquí la feria, y gracias a los colegas que nos leyeron. Voy a retomar algunas de las cuestiones que marcó Julián y Miguel, porque me parecen muy interesantes, digamos, y capitales para dar. Tengo 10 minutos, así que voy a estar como muy concisa a ver si lo puedo ordenar en 3 puntos. Uno, el primero, que me parece que es el desafío, ¿no?, de una escritura académica cuando se sale, ¿no?, de la casa académica y trata justamente de acceder a públicos más generales, de tener un tono de escritura más accesible, etcétera. Juega con esto que se llama la divulgación y que siempre fue como una especie de género menor, digamos, para la escritura académica.
y donde yo creo que Chulhan en este sentido asume, digamos, un desafío y una tarea que es la llegada al gran público, y desde un tono que es difícil justamente para un filósofo, y yo ahí voy a rescatar las competencias disciplinares, que creo que Chulhan está haciendo estudios de la cultura, tal como vos lo trajiste muy bien. Sirve para entender cómo funciona Corea, cómo funciona Japón, cómo funciona el agotamiento, digamos, de nuestro mundo, ligado al emprendedorismo, etc. Pero desde lo que llamamos, por lo menos en filosofía, digamos, un análisis de metarrelatos o de narrativas, o que siempre está, si vos querés en términos marxistas más clásicos, como trabajando desde un análisis superestructural o fenomenológico. El gran problema para mí, digamos, de un abordaje, digamos, de estudios de la cultura, etcétera, que como vos decís muy bien, tiene esta liquidez en la escritura que hace que esté siempre en el centro, ¿no? Porque se va a la derecha, a la izquierda, pero entonces vuelve al centro, digamos. Creo que le permite justamente jugar con algo que es el proyecto de Hahn, que es una tercera ilustración, y en este sentido él se enuncia universalista. Entonces es dar un diagnóstico de lo que es, hablar justamente del orden de la cultura, y de alguna manera a mí me sale decir diagnosticar algo que no termina de doler, ¿no? O no lo suficiente como para pensar en desde qué parámetros puede elaborarse una cura. Y yo ahí creo que sería muy infantil, digamos, de parte nuestra, enojarnos porque no es lo suficientemente filósofo, o fue a hacer una tesis sobre Heidegger, cuyo vínculo con los cuadernos negros del nazismo, etcétera, está probadísimo. O sea, eso no interesa, digamos. O sea, hay perspectivas de pensamiento que permiten justamente abrir o cerrar puertas, y en este sentido yo creo que la lectura de Hahn va pasando por casi todos los temas, digamos, que harían a un diagnóstico contemporáneo de la cultura, trabajando con filósofos, ¿no? Muchos de sus referentes son textos de tradición filosófica, otros sociológica, pero muchos, sobre todo nuestra crítica fue por este lado, y posicionando una crítica que en este sentido sí, me voy a poner kantiana, digamos, o sea, habría que ver cuáles son los términos de las condiciones de posibilidad que Hahn termina justamente balizando y cuáles las que no. Si hay algo que a mí me encantaría justamente es conocer, digamos, escuchar las clases que diste, digamos, de Chulhan y Marx, porque para mí si hay algo que él no es marxista justamente. Creo que lo que no tiene en ningún momento es un registro estructural y de la materialidad justamente de las prácticas, ¿no? Que hacen y que van reclamando conceptos y prácticas desde las cuales hasta las redes sociales pueden resignificar, digamos, su rol, digamos, de panóptico digital y plantear, digamos, no sé, ser un espacio de reunión, de congregación, de armado hasta incluso de nuevos movimientos, etcétera, que Hahn no trabaja en ninguno de sus libros, en ninguno, la instancia justamente de los movimientos sociales o algo del orden de la praxis, ¿no? Podemos pensarlo como una empiria clásica o como un orden de prácticas. En este sentido, yo creo que hay algo del DIA que funciona en un diagnóstico, que siempre tiene que ver con un diálogo, ¿no? Con un diálogo y con una articulación que, si no es intersubjetiva en el caso del médico-paciente y tiene que tener que ver con todas las causas de aquello que crea una enfermedad, etcétera, en un diagnóstico médico, si lo llevamos a lo social, tiene que ver con cuáles son las condiciones estructurales que hacen que el emprendedorismo en Corea, etcétera, sea la nueva religión, y que el modo sea el agotamiento total, el burnout, y entonces que eso pueda ser visto como única chance, única salida, único futuro, etcétera. Entonces la única otra opción sería ir al jardín a cultivar las flores o a contemplarlo. Creo que hay otras experiencias, incluso mismo en Asia. Yo viví 3 años en Indonesia, o sea, de adentro, digamos, también una etnografía de cuáles son las condiciones de posibilidad sobre las cuales justamente se monta el capitalismo en su pasión justamente de transvertirse y de incorporar la diferencia, ¿no? como nuevo objeto de mercado. Creo que Hahn tiene la increíble versatilidad, digamos, de poder jugar con esa liquidez.
Él va mostrando problemas, ¿no? Y los va incorporando. Seguramente saldrá algún libro sobre movimientos de mujeres, sobre sexualidades queer, etcétera, porque es el que todavía no escribió y ya el tiempo se lo reclama. O sea, y creemos, digamos, o sea, esta fue la apuesta, digamos, y que es una apuesta un poco más de más envergadura que la del simple trabajo alrededor de Han, que es volver a la potencia práctica que la filosofía política, digamos, de herencia, digamos, cristiana, que es la que estamos trabajando nosotras, puede efectivamente tener para incidir en el orden de experiencias, para poder leer algo del orden de las prácticas que está allí primero, antes que en la teoría. Entonces, antes que un diagnóstico, digamos, de alguna manera, que termina armando una narración continuista, en la que todos estaríamos vinculados como si estuviésemos siendo hilados por una madeja, etc., sin matices, sin diferencias, porque justamente se habla de algo que nos convoca a todos, y todos podemos sentir el burnout del agotamiento, de vivir en este neoliberalismo atroz en el que vivimos, digamos, y siempre en constante riesgo de devenir, ¿no? Pero falta un registro histórico de las condiciones de posibilidad. Termino con esta cosa así, pero muy clave. O sea, yo creo que hay lecturas que parecen en un momento muy justas, muy sintéticas, hasta incluso con una capacidad increíble de glutir Walter Benjamin en 3 párrafos, o de decir, uy, Foucault ya se equivocó, no estamos en la sociedad disciplinaria, se trata de la psicopolítica, ya no hablar más de biopolítica, y a uno le puede parecer un nombre genial para un gran título de un trabajo que luego Han no hace, que es el trabajo justamente de ir dando cuenta de cuáles son las condiciones de posibilidad, así como con el panóptico, por ejemplo. En el medio de la década de los 70, Foucault está trabajando un modelo justamente para pensar cómo es que se fragua determinado estado, digamos, alrededor de un modo de control, digamos, de los individuos, etc. Eso no puede ser visto sin estar atravesado, por ejemplo, con todo el poder de las normas, con todo un aparato que no es simplemente epifánico, fenomenológico, que viene estrictamente de arriba, sino que tiene que ver con cómo es que todo eso efectivamente se va inmiscuyendo y haciéndose cuerpo en nuestras vidas. Entonces, mi sensación con Han es que faltan condiciones estructurales de posibilidad, falta el orden de las prácticas, falta la experiencia, falta todo lo que sostiene un aparato crítico, efectivamente, ¿no? Porque si no es fácil ser hipercríticos, digamos, y después renunciar al quehacer. Son 2 edificios tan grandes que uno no podría abrazar ninguno de los dos. En el medio estamos nosotros, está nuestra vida, están nuestros haceres cotidianos, están las experiencias en las cuales creemos, nos subimos un rato, otro rato luego nos bajamos, volvemos a apostar. O sea, todo ese orden lamentablemente en su diagnóstico no aparece, con lo cual creo que termina rascando donde no pica, me estaría decir así. Bueno, buenas tardes. Sí, queremos hacer rápido, estamos respetando el tiempo para tener tiempo si quieren hacer preguntas o si quieren que con Miguel y con Julián hacer algún tipo de debate, ¿no? Me parece que hay cosas para discutir, divertidas, interesantes. A ver, mi gran pregunta con respecto a Byung-Chul Han es de dónde, digamos, en qué lugar se para él para hablar. O sea, esa fue mi gran pregunta, ¿no? Es muy difícil criticarlo a Byung-Chul Han porque él habla de todo, ¿sí? O sea, todos los temas atraviesa y algunos temas los toca, como explicaba muy bien Senda, de manera efectista e interesante, pero no profundiza. Entonces, la manera que nosotras encontramos de discutirle, digamos, a Byung-Chul Han fue trabajar temas específicos, ¿no? Entonces, el libro trabaja el problema del tiempo, trabaja el problema de la melancolía, en mi caso trabaja el problema de la hospitalidad, en el caso de Bea trabajó el tema de la subjetividad, y elegimos temas específicos para preguntarle, para interrogarlo, ¿no? En mi caso particular, y tal vez quiero hacer una nota al pie porque creo que esto también explica la divergencia tan grande en las formas de entender la potencia de este pensamiento.
¿sí? A mí no me llama la atención que dos personas que trabajan, digamos, en la dimensión de la ciencia de la comunicación estén realmente encantados y fascinados con Byung-Chul Han, porque sí creo, ¿sí? Y creo que es de los pocos centros que le tiramos a Byung-Chul Han a lo largo del libro fue todo lo que él sí describe y cómo tiene esa capacidad absoluta de explicar y de dar razones para un nuevo cambio, digamos, en las lógicas de la comunicación. Creo que su gran logro es ese específicamente. Entonces, ¿desde dónde lo interrogué o desde dónde a mí me interesó Han? Han es un inmigrante, es un surcoreano inmigrante, no es que llega de 2 años, con 2 años a Alemania, él llega con 26 años, después de una carrera frustra, ¿no? Que se le frustra y de hecho hace una explosión y se tiene que ir, le da vergüenza con los padres, les miente, ¿sí? Les dice que va a continuar con sus estudios y se anota en literatura, ¿sí? Es un inmigrante. Y es interesante porque es un inmigrante que sale de un laboratorio absoluto en términos de neoliberalismo, de capitalismo, tardocapitalismo / neoliberalismo. Surcorea es, casi les podría decir, se habla del milagro, ¿sí? Del milagro surcoreano, básicamente porque ocupa hoy, por ejemplo, el 13º lugar en términos de potencias mundiales. Y uno podría decir, bueno, ¿qué población tiene? No, tiene una población bastante pequeña, de hecho muy similar a la población de la Argentina. Entonces uno se pregunta y dice, bueno, si es una maravilla de sistema, como lo era Chile hasta hace poco, ¿no? Que era el oasis de Latinoamérica. Si es una maravilla, veamos cuánta gente, que es mi tema, que son las migraciones, cuánta gente ha salido del país. ¿Qué emigración tiene Surcorea? Y uno descubre que este país tiene casi 5% de emigrantes. 5% de emigrantes. La Argentina, con toda la furia de este país, que ya sabemos lo que nos hace la Argentina, ¿sí? Tiene menos de 2% de emigración. Ni siquiera en el peor de los periodos, 2001-2002, salió esa cantidad de gente. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y qué dice él sobre la migración? Que es el gran tema. Si ustedes observan los diarios, vos que trabajás en el medio, los diarios europeos, ustedes van a ver que hay 4 o 5 pestañas arriba, una es migración. Una es migración. Y uno dice, Byung-Chul Han se hizo cargo como inmigrante, que es del problema de la inmigración como uno de los fenómenos más interesantes del carácter absolutamente expulsivo de los sistemas tardocapitalistas, de ninguna manera. Entonces a mí me interesó, porque es mi tema, ver qué dice él de la hospitalidad, qué dice él de los migrantes, ¿no? Y él dice cosas como estas, ¿no? La hospitalidad promete reconciliación. Estéticamente se manifiesta como belleza. La política de lo bello es la política de la hospitalidad. La xenofobia es odio y es fea, ¿no? Y uno dice, qué interesante, ¿no? Y uno sigue leyendo y dice, bueno, vayamos a ver qué dices efectivamente sobre la figura del inmigrante. Ahí nos habló de la hospitalidad, que es lo que siente el anfitrión. Belleza, paz, pacificación. Y después dice, los migrantes, y acá es donde directamente a uno le gana de suicidarse, dice, no producen miedo. Son percibidos más bien por el anfitrión como una carga. Acto seguido dice, y lo dice en esta primera persona del plural, y eso es lo que a mí me terminó de convencer de que hay un problema con Han, ¿no? En el orden de las prácticas, ¿no? En el orden político, porque tal vez lo que define la estrategia de nuestro equipo es, nos interesa la potencia política práctica, ¿sí? La potencia teórica práctica, pero siempre orientado a un campo político, es decir, a la política como posibilidad. Y no a la, digamos, porque tal vez ahí hay que volver a los sistemas aristotélicos clásicos. Es decir, Aristóteles empezó diciendo, la diferencia entre un saber teórico al estilo de la filosofía es que la filosofía se orienta a lo que siempre es igual a sí mismo. Han está fascinado con las fórmulas universales. Y por otro lado, Aristóteles decía, la diferencia con el saber práctico, política y ética, es que se orienta a lo que podría ser de otra manera. A nosotras nos interesa definitivamente, en ese orden de la reflexión, lo que podría ser de otra manera. Definitivamente. Sin embargo, dice lo siguiente, primera persona del plural. No nos resultan distintos, está hablando de los inmigrantes, no nos resultan ajenos, ¿sí?
Y entonces uno se pregunta, qué loco, ¿no? Que él siendo inmigrante y habiendo el problema de la migración o la construcción del problema de la migración como hace Europa, él hable en primera persona del plural. O sea, él es parte, digamos, de la solución del problema, él es parte de la lógica del anfitrión. Y esto es algo que ustedes van a encontrar claramente, digamos, en la filosofía de Byung-Chul Han. No hay un hacerse cargo de los procesos violentos que entrañan los sistemas tardocapitalistas hoy. Las alternativas que da son alternativas que tienen que ver más bien con el orden de lo privado, con la retirada al estilo aristotélico. Me retiro para pensar, me demoro, la distancia, el respeto, ¿sí? Si ustedes me preguntan, y más en un contexto como el actual, creo que el aplauso vino porque hablaste de la situación política que está atravesando nuestra región hoy, ¿sí? De este despertarse, que era totalmente improbable. Hasta hace 4 semanas seguíamos hablando del milagro chileno. Hasta hace 4 semanas hablábamos del milagro chileno, del oasis chileno. Entonces, para mí, un autor como Byung-Chul Han, y yo acá disiento profundamente, no existe un buen diagnóstico si ese diagnóstico no nos habla de la cura. Y en este sentido, digamos, me hago cargo fuertemente de una tradición post-marxista que dice teoría y praxis juntas. Vos podés dar un excelente diagnóstico. Si el resultado del diagnóstico de un autor como este es la retirada, es el respeto, es la distancia, entonces hay un problema con el diagnóstico. Y eso es efectivamente lo que nosotras intentamos, desde distintas perspectivas, ver en dónde estaba el problema. En mi caso, con la cuestión de las migraciones, era clarísimo. Clarísimo. Y creo que cada una, digamos, de distintas perspectivas, hizo el mismo ejercicio. Bueno, cierro acá para ver si podemos ver. Vamos a darle a Julián y a Miguel Ángel una posibilidad de comentar. Bueno, es evidente que cada uno lo toma desde el lado de su interés, ¿no? A mí, desde el punto de vista comunicacional, digamos, yo lo último que había leído que me había impactado fuerte sobre la virtualidad había sido Paul Virilio. Virilio hace como 20 años, pero no publica un libro. Encontrar a Han, a mí con su desarrollo constitucional, a mí me deslumbró. Yo quería decir algunas cosas. Por un lado, yo no creo que un filósofo tenga la obligación de decirnos cuál es la salida. Creo que no. En todo caso, él es un filósofo. Él hace preguntas que pretenden ser profundas para ponernos a pensar. La praxis, en todo caso, está en nosotros. Y yo comparto, yo soy una persona con espíritu militante. También tengo mi formación marxista y me considero un marxista. Y probablemente todos compartimos, no Miguel Ángel, pero todos compartimos hoy por hoy las posturas de Laclau y de Aleman y de Forster. En ese sentido, a mí la lectura de Han no me invita a la inmovilidad ni mucho menos, al contrario, creo que me alimenta mis argumentos para hacer una crítica aún más profunda del neoliberalismo. Lo que está claro, me parece, por un lado, es que él no está pensando en Sudamérica. Sí, eso está claro. El mundo va un poco hacia el este de Asia, hacia Japón, Corea, China. Por eso yo me enfoco ahí para ver un poco hacia dónde vamos en alguna medida, porque allá el capitalismo es otra cosa también, por rasgos culturales propios. Pero Lenin se retiró a pensar, creo que fue a Finlandia, y vino y hizo la revolución bolchevique, y se retiró a pensar. Que nos mande a pensar, a mí no me parece que sea una actitud pasiva, que nos invite a ser pasivos. Y yo lo que quería es darles, por ejemplo, un ejemplo a partir de la topología de la violencia, ¿no? Él dice que la violencia no ha desaparecido, sino que se ha invisibilizado. Cuando yo me pongo a estudiar, por ejemplo, Japón o Corea del Sur, efectivamente, la violencia ha desaparecido de las calles en esos países. La violencia estatal, por un lado, y la violencia criminalística, por el otro. En Japón, el año pasado, la policía disparó 6 balas. Las tienen contadas, las deben tener guardaditas en un sobrecito. Dudo que hayan dado en el blanco, no lo sé ese dato. 6 balas disparó la policía japonesa. ¿Por qué? Porque no hay delincuencia, es la verdad. Hay 5 asaltos por día con cuchillo y que prácticamente ninguno corre sangre. Entonces cuando yo veo además que en la sociedad japonesa tenemos quizás más de 1 millón de hikikomoris, ¿no?
jóvenes que se encierran en sus cuartos durante años y no salen, y que se encierran a sufrir, no están pasándola bien, y están pensando en el suicidio, además de que tenemos tasas de suicidio astronómicas. Cuando este hombre me dice, la violencia no ha desaparecido, se ha invisibilizado porque se dirige hacia adentro, yo digo, claro, es esto lo que yo estaba viendo en Japón y entendía, ¿cómo puede ser que 1 millón de japoneses sean hikikomoris? En mi país no hay uno que yo conozca, no conozco uno, y no son locos, además. Entonces, esta clase de razonamientos para mí funcionaron como revelaciones que me permiten entender ese mundo. Y claramente él es un hombre del primer mundo, de Corea pasó a Alemania, es un pensador alemán más que coreano, pero que tiene su background porque se crió y creció en Corea, y eso le da por ahí cierta riqueza porque tiene de alguna manera las dos miradas. Y eso es otro de sus ejes, ¿no? Sus comparaciones sobre el pensamiento oriental, que es un eje de mi interés, comparado con el pensamiento de la racionalidad occidental. Yo, por supuesto, no tengo la capacidad de meter el bisturí en puntos, desde el punto de vista filosófico que tienen ustedes, ni por casualidad. Yo soy comunicólogo, no soy filósofo. Pero creo que esos son los aportes. Yo me quedo de un autor con lo que me parece que sirve, ¿no? Descarto lo que no me sirve. Por ejemplo, que no se meta con la inmigración. Bueno, a mí, por mi interés, digamos, me afecta poco. Es decir, es una crítica válida, por supuesto, también, desde ya. Eso es lo que yo creo, que él, digamos, lo acusan de decir relájate y goza. Y yo creo que no, que él te dice, avívate, te están jodiendo y crees que gozás. Y en tu tiempo libre trabajás gratis para Facebook. Date cuenta, explotan más que antes y no sos libre, crees que te estás realizando. A mí me resulta que es una crítica inteligente del liberalismo. Gracias. Bueno, 2 minutos. Sí, voy a hacer 2 minutos. En realidad es cierto que las lecturas son diversas sobre este autor. Es cierto también que la primavera de las rebeliones nos pegó a todos de golpe y es probablemente que muchas cosas que dijo Byung-Chul Han acerca de que era imposible la rebelión se está demostrando que es cierto que algo no vimos, pero tampoco vimos, ¿no? O sea, tampoco vimos que se venía lo de Chile, porque toda la clase política argentina, digamos, que decía que ese era el modelo, no es que un sector de la política decía, ¿no? Tampoco pensábamos que iba a haber rebeliones en Ecuador, pensábamos que iba a haber rebeliones en Cataluña, en Hong Kong, ¿no? O sea, que nos sorprendió un poco más allá de la previsibilidad. De todas maneras, a mí me parece, hay algo ahí que vos dijiste sobre la inmigración que me llamó poderosamente la atención. Yo creo que lo atractivo de esa parte que él habla de la inmigración es que él desabastece la problemática de la inmigración del componente racista y pasa a ser una molestia material el migrante bajo el disfraz del racismo. Me parece que es interesante esto como asunto. Digamos que no aparece como el problema principal el tema racial, sino como una molestia en la competencia por la fuerza de trabajo. Bueno, esto básicamente, más allá que podríamos discutir años sobre esto, y me parece interesante el planteo de ustedes acerca de la cuestión de la filosofía para la praxis, ¿no? Que uno podría llegar a discutirlo también. Porque a mí que Byung-Chul Han mande a pensar, ¿no? A los profesores que no estamos tan preocupados por el corte y pega de los chicos cuando hacen los parciales, no me parece algo que no tenga que ver con una posibilidad de transformación del pensamiento, ¿no? Esta cosa de la reclusión no me parece algo que tenga que ver necesariamente con una postura. Además, yo no le regalo a autores a la derecha, digamos, ¿no? Porque si no, le regalo a Byung-Chul Han a las técnicas de autoayuda y listo. En cambio, él es muy crítico sobre esto. Dice que todas las técnicas de autoayuda tienen ya poder, y cada vez nos hacen más disciplinados o cada vez más integrados. Bueno, esto básicamente, yo les agradezco mucho todo lo que han aprendido acá. Gracias. Muchas gracias. Tenemos la posibilidad de una pregunta. ¿Alguien quiere formular una pregunta? Los amedrenta. ¿Yo? No se esperaba. Bueno, en ese caso, realmente reconocer el esfuerzo, porque condensar en 10 o 15 minutos textos tan complejos
requiere un esfuerzo enorme. Quiero darles a los 5 las gracias por el esfuerzo enorme que han hecho y creo que ha sido enriquecedor para todos. Así que bienvenidos a Trilce y espero que hayan disfrutado de este debate. Muchas gracias.